mientras usted me cuenta cómo se siente el día de hoy, voy a explicar un poco lo que vamos a hacer en esta clase. Primero que todo vamos a repasar un material que hemos visto en la clase pasada, pero que no hemos terminado de retroalimentar, que es el que corresponde a preguntas y criterios claves que yo puedo utilizar para analizar una argumentación. Perdón. Para analizar una argumentación. Entonces eso lo vamos a terminar en esta clase, idealmente lo vamos a repasar lo mejor posible, y luego les voy a dar tiempo disponible para que terminen la lectura del texto La Brecha, un texto que, como yo le comuniqué en marzo, que tenía la evaluación ahora en abril, y esa pauta se va a entregar el día viernes, ¿ya? Nuevamente se entrega el día viernes. Cuando usted recibe una pauta, yo, sin justificación alguna, solamente para ayudarlo y ayudarla, le doy por lo menos una semana completa, para que pueda entregar las respuestas de ese trabajo. Entonces yo entrego la pauta el día viernes que realmente no tenemos clase, pero usted ya la va a tener en su poder, para que en caso de cualquier cosa pueda ver todo lo que necesita repasar de esa lectura. Y va a tener todo el fin de semana para repasar, y recién el día lunes, cuando nos veamos, usted la pauta ya la va a tener en su poder, la vamos a retroalimentar como corresponde en una clase en vivo, y usted me va a presentar todas las dudas que tenga al respecto. Y va a tener una semana completa para poder entregar. Nuevamente, es información que solo estoy creando una introducción ahora, y que luego les voy a explicar bien. Esto es solamente una introducción para que entiendan qué vamos a hacer en esta clase. Ya, comienzo a ver respuestas. Comienzo a ver respuestas. Creo que la gran mayoría se siente bien, algunos ya están cayendo en sentirse mal, lamentablemente. Ya, por lo menos día miércoles ya, falta menos para que termine esta semana. Ya, ¿alguien que le causó recuerdo en la canción? Sí, esta canción ustedes la conocieron en octavo básico, cuando vimos los tipos de amor. Qué bueno que todavía se acuerdan. Ya, ¿tomé agua? Sí. No lo suficiente, así que voy a tomar más. ¿Qué más? ¿Cómo me siento yo? Mejor ni entremos en ese ámbito, porque quiero que por lo menos se sientan bien hoy día. Ya, por ahí me dicen, estoy triste, me fue mal en inglés, ¿me puedo ir a mimir? Si usted ve la clase después, yo no tengo problema, si es que la ve después, pero después le va a dar flojera, ese es el problema. Da mucha flojera ver un video de 30 minutos, así que le recomiendo aguantar un poquito. ¿Qué más? Ya, veo que a mucha gente le fue mal en inglés. Chupete Suazo, mi Dios, ya empezaron. Voy a colocar una foto de Chupete Suazo en esta sala virtual. Ya. Entonces, con todo lo que he visto hasta ahora, sí podríamos comenzar esta clase. Lamento que les haya ido mal en la otra asignatura. Nuevamente, todas las asignaturas son importantes por igual, por si acaso. ¿Ya? Así que, y nuevamente, sí, mucha gente me está diciendo que les fue mal, que les fue mal, que les fue mal. Oiga, pero es una pura evaluación de muchas, así que también no se desesperance tan rápido. O hágalo con ganas, pero que sea solamente hoy día que sea un mal día, y luego se olvida del tema. Ya, Isidora está sacando pica y que le fue bien. Ya, entonces, vamos a continuar con esta clase, porque estamos hablando del backstage de una argumentación. Es decir, no es solamente las técnicas para lograr una buena argumentación, no solamente el alcance que voy a tener con mi público y mil informaciones más, sino que acá vamos hacia atrás. Vamos a qué está conformando que yo de por sí tengo una postura, tenga una opinión personal frente a un tema. Bien, en esta clase en especial vamos a trabajar vamos a seguir con este tema de, bueno, el COVID, claramente porque es un tema de controversia actualmente, y sobre todo este movimiento que acusa que existe una pandemia, es decir, que realmente el COVID se está fundando en otro tipo de razones, y no realmente, o sea, las medidas contra el COVID se fundan en otras razones y no en las de índole médica, porque según este movimiento, nuevamente, según el movimiento, ellos consideran que el COVID realmente no es un tema peligroso. Vuelvo a repetir, es un movimiento de personas que actualmente están generando esta controversia,
Y yo también necesito que usted forme su postura personal. Nuevamente, yo no vengo a instaurar cosas acá, sino que usted es la persona que tiene que formar su propia opinión con las herramientas que le estoy entregando en este lectivo. ¿Bien? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay muchos temas controversiales en este momento, y lo sé. Por ejemplo, una controversia que ojalá alcancemos a tomar, ojalá la próxima semana, aunque ustedes van a estar con la prueba del libro, es la del video de este conejito que habla sobre el testeo en animales. Pues bien, eso también genera una controversia a nivel nacional, a nivel mundial en realidad, con muchas opiniones contrapuestas, y espero que eso también en una próxima clase lo podamos revisar, a pesar que ustedes estén con la prueba del libro. Pero en esta clase en específico, para que no me hablen de ese tema, les aclaro que vamos a seguir con el tema de la clase anterior, es decir, el tema de la supuesta pandemia. ¿Bien? Así que lo del conejito me lo comento otro día, ¿ya? Aviso, porque me lo han comentado en muchos cursos. Bien, entonces vamos por el backstage de esta argumentación. Nosotros ya trabajamos bastante al respecto. Yo les pregunté directamente en la clase anterior, ¿ustedes qué opinan sobre este tema? ¿Ustedes también son parte de este movimiento que piensa que los cuidados contra la pandemia realmente son una manipulación y no hay una base de fondo detrás de esto? Y yo les pregunté la clase pasada, y ustedes, creo que la gran mayoría me dijo que tenían ciertas dudas, pero que aún así no les gustaba mucho este movimiento. Eso me habían dicho hasta el momento. Pues bien, y ahí empezamos a ver materia sobre cómo evaluar información, ¿ya? Y eso es lo que vamos a continuar en el día de hoy. Ya, y comienzo a leer sus comentarios. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? Em, ¿Qué más, qué más, qué más? Recuerden que la palabra poblacional no es un insulto. Recuerden con eso. Em, ¿Qué más, qué más, qué más? Ya, por ahí no se entiende nada. Y Chris Lay, no hay problema que no entienda, porque como les dije, hoy no vamos a hablar de eso. Hoy no hablamos respecto al supuesto conejito y la controversia y lo que usted opina al respecto. Ya, eso lo dejamos para la próxima clase, porque tenemos que hacer toda la contextualización y hay mucha gente que el video todavía no lo ven. Así que les dejo esa tarea porque pronto lo vamos a hablar en el electivo y yo necesito que vea ese video. ¿Ya? De todas maneras, cuando tengamos la clase yo igual lo voy a subir. Bien, vimos esta evaluación de información y hasta el momento analizamos el discurso de Elliot Page. ¿Se acuerda? De este actor, y que todos como electivo trabajaron en conjunto para que yo no les dejara una tarea. Ya, en eso quedamos este día lunes. Revisamos nuevamente cuáles eran los medios de comunicación masiva, donde se difunden todos estos textos que estamos trabajando. Y la gran mayoría de controversias que estamos trabajando son de los medios de comunicación no tradicional, es decir, especialmente el Internet. Internet y la televisión. ¿Qué más, qué más, qué más? Ya, y tal como dicen por ahí, recuerden que se llama Elliot Page y que el video es de hace muchos años y por eso que el nombre está mal identificado, pero el nombre es otro. Y nuevamente, solo como recordatorio, el ACUAC le va a servir mucho, no solamente para lo que hemos hablado hasta ahora, sino que le va a servir para entender la materia que continuaba, y que es lo que estábamos trabajando ahora. Recuerde que el ACUAC era autoridad, calidad, objetividad, actualidad y cobertura, y que todo eso tengo que trabajarlo en conjunto. Y lo va a ver tal cual en este momento, porque en la clase anterior hablamos de preguntas claves cuando yo quiero medir la autoridad de una persona. Yo tengo que partir por eso. Tengo que primero identificar con quién estoy hablando, porque si eso no lo identifico primero, me voy a dejar llevar por la información que me está expresando y posiblemente está logrando otra cosa. Posiblemente si yo investigo qué ha escrito antes esta persona, voy a descubrir que estoy enfrentándome a una manipulación, estoy enfrentándome a que está tapando su verdadera opinión, que incluso está lavando su imagen luego de haber dicho algo terrible. Me puedo encontrar con muchas sorpresas. Bien, entonces cada vez que yo vaya a evaluar información, me voy a concentrar primero en quién me la está entregando. Me la está entregando y voy a empezar a marcar ahí en pantalla, con estas preguntas claves que yo voy a necesitar siempre.
Esta información nuevamente entonces, me la puede estar entregando un periodista, me lo puede estar entregando una institución gubernamental, es decir, el gobierno o no gubernamental, una organización social, bien, que no tiene que ver con una institución en específico, y sobre todo, si es alguna voz del mundo académico, es decir, un especialista en un área que se está expresando frente a un tema. Yo primero tengo que diferenciar. Si veo X, Pedrito tanto, me está hablando de tal tema, yo tengo que reconocer, ya, primero que todo, ¿a quién representa Pedrito tanto? Realmente de dónde están haciendo, desde qué vereda está dando su opinión. ¿Bien? En esto habíamos quedado en la clase pasada. Y yo abajo, para que no lo olvide, coloqué el ACUAC para que nuevamente recuerde también esos criterios. Ya, comienzo a leer, 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 comienzo a leer. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Ya, y nuevamente, como habíamos comentado en la clase pasada, este actor se identifica de forma masculina y por lo tanto tenemos que respetar eso y más allá, así como entrar en conversación de su propia identidad, eh, no es necesario hablar porque estaríamos hablando de la vida privada de una persona y de verdad que no es necesario. Nos basta solamente con su trabajo con, en su área como director, como actor, más que otra cosa, que preocuparnos de temas personales de él. Ya, por ahí me preguntan por interno, ¿cuál de esos que están ahí en pantalla se puede confiar más? Y acá hay un gran detalle y que yo le estaba comentando desde marzo. No podemos confiar 100% en nadie. Partamos desde esa base. Yo voy a confiar en alguien en la medida que esa persona esté cumpliendo correctamente al entregar información que sí se basa en la realidad. Es decir, yo puedo confiar mucho en una persona, pero esa persona como ser humano en cualquier momento puede tomar la decisión de mentir respecto a algo o de fallar respecto a algo. Nuevamente porque todos somos personas y nadie es perfecto. Entonces yo tengo que analizar siempre, por mucho que confíe en la institución. Por ejemplo, usted vio la opinión de Daniel Matamala y Daniel Matamala se reconoce por dar opiniones apoyando, entre comillas, las luchas sociales. Pero nuevamente, no me basta con yo tener solamente el honor de una persona, sino que esa persona en cualquier momento puede cambiar de opinión también. Y yo necesito entonces evaluar a la persona en ese momento en específico. Lo mismo pasa con ustedes, por ejemplo, yo como profesora que ya llevo tiempo conociéndolos y conociéndolas, podría decir, X persona es de esta forma. Yo en X persona puedo confiar, en X persona no puedo confiar. Si yo hago eso, yo estaría castigándolos y castigándolas y sería súper injusta, porque las personas también tienen derecho a cambiar y posiblemente esa persona que yo la conocía de X forma, actualmente ya no es así y cambió o para bien o para mal según yo. ¿Se entiende? Entonces la idea es que yo siempre evalúe la información sin importar si yo confío en esa persona o no, porque la gente cambia y los propósitos y las intenciones de las personas también. También la intención de una persona puede cambiar en cualquier momento y de repente puede ser, por ejemplo, un ídolo a seguir para mí, puede ser un ejemplo de vida y luego yo me doy cuenta que hizo algo terrible. Esa es la idea, que yo no idealice personas hasta que todos nos podemos equivocar, todos nos podemos finalmente transformar para mejor o para peor, y por eso mismo que tenemos que aplicar el acuerdo. No confiarnos en las personas en un 100%. Ya, ¿qué más, qué más, qué más dicen por ahí? Ya, por ahí dicen que sí, también les pediría, por ejemplo, Inara dice que ella sí tiene el video del conejo, y podrían reenviar entre ustedes. Ya, y tal como dicen por ahí, por el solo hecho de ser humanos, nos vemos expuestos a situaciones comunicativas distintas. ¿Qué significa eso? Que yo voy a variar mi comportamiento de acuerdo a lo que siente, a lo que en ese momento vaya a sentir, si me va a servir para sobrevivir o no. Así trabajamos los seres humanos. Todo es para nuestra propia sobrevivencia. Por eso que algunas personas a veces prefieren cambiar de opinión con tal de seguir sobreviviendo, con tal de tener un beneficio, por ejemplo. Pero nuevamente, esto es algo natural y por lo tanto tenemos que normalizarlo, no tenemos que verlo como algo malo.
porque también va a pasar con usted. ¿Ya? En cualquier momento usted también se va a transformar como persona, va a cambiar de opinión respecto a ciertos temas, y la idea es que nadie lo venga a acusar, que usted es aquí, que usted es allá, sino que todos tenemos que tener el mismo derecho de ser mejores personas o de evolucionar. En este caso en específico, periodistas, instituciones, gubernamentales o no, organizaciones sociales, ONGs sin fines de lucro y voces del mundo académico van a ser extremadamente importantes, y también tengo que entender que claro que no me puedo fiar en un 100%, pero no porque voy a esperar lo peor, sino porque obviamente todos y todas podemos cambiar en nuestros propósitos en cualquier momento por un tema de sobrevivencia. ¿Bien? Entonces, ahí aparecen preguntas que habíamos trabajado en la clase anterior. Por ejemplo, de los periodistas, voy a ir marcando, por ejemplo, de los periodistas, preguntas que me puedo hacer. Primero, ¿quién es este periodista? Y recuerda acá también que hay un pequeño detalle, no hablamos solamente de las personas que tuvieran esa profesión, sino que también acá incluimos a personas naturales y a personas famosas. Y entre esas personas también estaban ¿recuerda a quiénes dijimos? A los influencers, que más encima tienen la finalidad también de inculcar cierto comportamiento en el resto de la población. Es decir, Profe, dígame. ¿y los macro influencers también? ¿Y los qué? Los macro influencers, ¿A qué se refiere con eso? No había escuchado ese término. que están como a punto de llegar. Los influencers son los que tienen como cierta cantidad de seguidores, y los macros son los que tienen como la mitad de los seguidores de los influencers. Así como que están a punto. Ah, ya, entiendo. Sí, también entrarían en eso. Y claro que tiene razón. Sí, pues tenemos que hacer esa diferencia, porque una cosa son las personas que están surgiendo en la red social, compartiendo cosas en menor medida, y ya las otras personas que, entre comillas, los macroinfluencers, yo los consideraría dentro de las personas famosas nomás en realidad, que son ya las personas que sí representan instituciones más formales, que van más allá. Pero gracias de todas maneras por esa diferenciación, porque todo entraría en este primer, y lo voy a marcar nuevamente, todo esto va a entrar en ese primer recuadro, que tiene que ver con las personas, que yo me tengo que hacer estas preguntas para identificar que realmente me están informando como corresponde, o están argumentando con fuentes que realmente son de confianza. Entonces, vuelvo a repetir, me pregunto, ¿quién es esta persona? ¿Cuál es su historial? Me importa muchísimo eso. ¿Cuál es el historial de esta persona? ¿En qué medio se está comunicando? Esto puede ser cualquier medio de comunicación masiva. Es una publicación de Instagram, es el diario El Mauco, es un programa de la televisión. ¿Dónde se está comunicando? Porque eso importa mucho. Recuerden que cada medio de comunicación masiva tiene su propia agenda ideológica. Y voy a escribirlo ahí para que usted no lo olvide, por favor. Recuerde que todos los medios de comunicación masiva tienen una agenda ideológica. Es decir, si yo hablo en cierto lugar, estoy diciendo que comparto el punto de vista de ese medio de comunicación masiva. Y eso puede ser un peligro, ¿ya? Y tengo que tenerlo súper en cuenta. Si X persona comparte el punto de vista de un medio de comunicación masiva, me dice mucho sobre esa persona. Bien, también necesito conocer qué ha hecho antes o qué ha escrito antes, de qué forma se ha comunicado antes a favor o en contra de algo. Por ejemplo, en redes sociales con la gente famosa, lo que hacen es volver atrás en la red social para ver sus publicaciones más antiguas. Yo esto no lo recomiendo, nuevamente, es castigar a las personas porque en un momento pueden decir algo terrible, pero luego pueden crecer también y pueden cambiar en su punto de vista, pero ahí yo admito que eso es una postura personal que tengo respecto a las personas. Si usted quiere juzgar a la gente por lo que hizo hace 5 años atrás o más, es decisión suya y yo no lo voy a castigar ni nada por el estilo, está en todo su derecho. Ya, y nuevamente, y como último punto, ¿cuál es su perspectiva sobre el tema del cual está informando o del cual está hablando o entonces opinando? Bien, a eso corresponde si yo quiero analizar la argumentación de una persona que puede ser natural, es decir, con esto me refiero que no representa a nadie, y sobre todo personas que son famosas y que por lo tanto pueden marcar la opinión del público.
Ya, hasta el momento, si hay alguna duda, usted me avisa. Si hay aportes, también. Así con las personas naturales o periodistas, etc. Ya, comienzo a leer opiniones que ustedes han escrito hasta el momento. Ya, si alguien tiene problemas de internet, no se preocupe porque luego pueden ver el video. Gracias por avisar de todas formas. Ya, muchas gracias. En YouTube está el video del conejo. Ya, por ahí a los influencers, de hecho, les quieren cobrar impuestos. Muchas gracias a la persona que me lo comentó. Yo también vi esa noticia. Quieren cobrarles impuestos porque al final no es que ellos sean personas así comunes y corrientes, sino que están utilizando el movimiento de masas para generar cierta inversión. Y ahora el gobierno quiere entonces cobrarle impuestos a las personas influencers de redes sociales. Por si usted no lo sabía, o por si usted quería ser influencer, le aviso, sí, le van a cobrar dinero. ¿Qué más, qué más, qué más? Por ahí dicen, una vez una reportera dijo que desde los 2000 seguidores uno era influencer. Influenciaba a otras personas con su comportamiento en redes sociales. Yo creo que sí. Ya, por ahí macroinfluencers tienen desde 1000 seguidores en adelante hasta cierta cantidad. Pero desde 1000, yo creo que cualquier persona, hasta Constanza, perdón el ejemplo, pero Constanza tiene más de 1000 seguidores y no trabaja como influencer. Creo que 1000 seguidores es muy fácil en Instagram, lograrlo. Yo no lo tengo, ya lo admito, no lo tengo. Pero es muy fácil de lograr, entonces no lo consideraría tan influencer. Tal vez 2000 en adelante, como dijo su compañero. Ya, ¿qué más, qué más, qué más? Ya, un influencer para mí es alguien que influye en la gente. Sí, exactamente eso es. Ya, y lo de influir, realmente no existe forma buena o forma mala, sino que realmente influyen nomás y mueven masas. Eso es lo que importa. Si lo utilizan para bien o para mal, es otra cosa completamente distinta. Por ahí, ¿qué más me dicen? ¿Qué más me dicen? Yo encuentro que se le podría llamar influencer realmente a alguien de más de 10.000 seguidores. Yo también opino lo mismo. Luego de 10.000 seguidores estamos hablando de otro tipo de personas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, por ahí me dicen, ¿no pagan impuestos? Ya, es que ahora se les va a comenzar a cobrar esa cantidad, por si acaso. No sea influencer, porque le van a cobrar. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, y de hecho hay una persona que me dice que tiene 8.000 contactos en Instagram, seguidores. 8.000 personas, tenemos un influencer acá. Ya, y tal como dijeron por ahí, lo importante de esto, porque nuevamente también estamos hablando de argumentación en estos medios de comunicación masiva, tal como escribió ahí su compañera, estamos hablando de algo muy peligroso y que corresponde no solamente a influenciar personas, sino que a persuadirlas. Y lo voy a escribir acá bien grande. Persuadir masas. Ese es el problema. Eso es lo que puede significar un peligro si no tenemos los resguardos necesarios o si lo olvidamos. Porque las personas nuevamente tienen una intención detrás. Un influencer nos puede decir cualquier cosa con tal de terminar con su propósito, que es tener más seguidores y ganar dinero con ese tipo de trabajo. Bien, entonces no me puedo confiar. Sigamos ahora con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, solamente para ir recordando, porque esto ya lo vimos en una clase pasada. Cuando hablo de esto, significa que por lo menos hay un gobierno, o por lo menos se les considera como una institución formal a estas personas o organizaciones que se convirtieron en finalmente instituciones formales, y que yo también necesito tener los resguardos suficientes. ¿Y por qué? Porque una institución también se mueve por ciertos índoles de tipo político y también para mover masas. Entonces yo tengo que reconocer qué voz están representando. Es decir, tal como aparece ahí en pantalla y usted puede ver en este momento. ¿Cuál es el propósito de esta entidad? Es muy importante que lo tenga claro. ¿Cuál es la visión que tiene sobre su aporte? ¿Cuál es la visión que va a tener entonces como su propósito? Y sobre todo, y lo más importante, y esto no lo vaya a olvidar por favor, ¿a qué sector representa de la sociedad? Porque puede representar, por ejemplo, a un sector en el cual yo no me siento reconocida. Puede representar un sector que es acusado por algo, por ejemplo, por violaciones a los derechos humanos. Puede representar un sector político muy marcado y que yo puedo sentirme parte de él o no.
Es decir, en las instituciones gubernamentales y no gubernamentales tengo que ver de dónde están entregando todo esto y por qué. Porque hay muchas instituciones no gubernamentales que aún así se asocian igual al gobierno, o son las mismas personas que están en ese gobierno, por mucho que digan que son sin fines de lucro. Por ejemplo, y nuevamente, hay muchas conexiones entre personas poderosas dentro de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Así que tengo que tener mucho cuidado a quién están representando y desde qué vereda me están dando esa comunicación o ese punto de vista. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Ya, por ahí, yo tengo 1400 seguidores. Ya, insistimos, todavía no está a nivel influencer, necesita 2000. Sí, existen aplicaciones para falsear la cantidad de seguidores, me consta. Por ahí me dicen, y recibo con suerte 10 likes. Por ahí, humildad. Ya, y de hecho por ahí también me dicen, imaginen lo fuerte que han sido los medios de comunicación masiva para mover a las masas, que usted, como un menor de edad, tiene muchos seguidores y sobre todo muchas personas quieren más. Quieren incluso seguir acumulando personas que ni siquiera conocen en la vida real. Ya, vean el punto que han llegado los medios de comunicación masiva para meterle eso en la cabeza. Porque nuevamente, si usted lo piensa, ¿usted por qué necesitaría tener tantos seguidores? En lo práctico. ¿Usted realmente ve, por ejemplo, sigue de vuelta a todas esas personas? ¿A usted de verdad le interesa lo que hacen esas otras personas? ¿O le interesa solamente 10 personas que están cerca suyo o menos? ¿Ya? Ya, por ahí me preguntan nuevamente. A ver, voy a agregar una persona ahí que se cayó. Se nos cayó una influencer. Y ahora sí. Nuevamente, en instituciones, cada una representa a una parte de la población. Por ejemplo, pueden representar a personas de un partido político conservador, pueden representar a personas de la izquierda del país, pueden representar a, por ejemplo, las personas, pueden representar a anarquistas. Es decir, cada institución, ya, aunque sería extraño anarquista en una institución, pero bueno, cada institución va a representar a un sector en específico. Es decir, con sector me refiero a un sector de la población que comparte los mismos principios, que comparte el mismo propósito, incluso de vida, y se ven representados por esta institución. ¿Bien? Nuevamente, porque comparten algo en común, una idea, un pensamiento, una lucha en común. Ya, ahora pasamos a las organizaciones sociales, que estas son más fáciles de lograr porque se crean entre las mismas personas y no son instituciones formales que tienen ciertas reglas que cumplir frente al Estado, sino que las organizaciones sociales también se pueden configurar por ejemplo, en una población. Por ejemplo, dentro de las organizaciones sociales están las juntas de vecinos. Es decir, dan cierta respuesta al Estado como organización, pero no tiene tal nivel de protocolo o de burocracia en comparación a una institución. Las organizaciones se pueden armar fácilmente y disolver fácilmente. ¿Qué yo me voy a preocupar? Si yo leo una información que nace desde una organización, por ejemplo, la Organización de Derechos Humanos, en la cual habló Elliot Page, tengo que tener cuidado con esto. Primero, saber cuáles son los propósitos, nuevamente, igual que las instituciones. ¿Cuál es el propósito que tienen para existir? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es el propósito que tienen con su existencia? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo entienden el mundo? ¿Cómo este grupo de personas entiende lo que es correcto o no? Y finalmente, ¿a qué sector nuevamente representan? ¿Qué sector de la sociedad representan? ¿Bien? En el caso de las instituciones, hay una representatividad de, nuevamente, un poder del Estado, o una parte del mismo Estado, de una nación. En el caso de las organizaciones, por el contrario, son solamente partes de la población. ¿Bien? Por eso que la falta de burocracia. Pero lo importante es que por muy organización social que sea, yo necesito investigar que realmente la información me la está entregando como corresponde.
Si yo, a través, por ejemplo, existe una organización social que protege a las personas que perdieron un globo ocular durante las manifestaciones del estallido social. Existe una organización dedicada solamente para eso, personas que lamentablemente perdieron la visión de uno o dos de sus ojos y los ayudan en todo el proceso legal y sobre todo de salud que significa vivir una nueva vida por ese problema. Bien, esa organización social entonces sí representa una parte del sector, un sector que se ve afectado por la misma problemática y por lo tanto se unen entre sí. Por ejemplo, nosotros nos podemos convertir en una organización social. Podemos ponernos de acuerdo, obviamente si ustedes fueran mayores de edad, para hacerlo legalmente, pero podríamos colocarnos de acuerdo y formar una secta como organización. La organización ACUAC. No sé, dejo la idea. Y podemos pasar entonces a la última, que son las voces del mundo académico, y es lo que usted más suele leer en mi asignatura. Las voces del mundo académico. Ya, necesito que me confirmen, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Es que acá me aparece un mensaje que tengo mal internet. Ya, confírmame por favor que me escuchan bien. Ya por ahí me dicen qué más. ¿Qué más? ¿Qué más? Me quedé pegada un rato. ¿Y por qué no dijeron nada? O sea, me quedé pegada, toda extraña y no me dicen nada. Así como, la profesora se quedó quieta un rato. Tiene que decirme que estoy pegada. Ah, fueron 2 segundos. Ah, ya. Yo pensé que estaba así como quieta hace rato. Ya, entonces sigo. Y finalmente las voces del mundo que vienen siendo, desde el mundo, con mundo nos referimos al mundo académico. Personas especialistas en áreas en específico. Usted siempre lee este tipo de textos, siempre, especialmente en biología, especialmente en química, especialmente en física. Revisemos por qué. Necesito que usted confirme que no le están mintiendo, que confirme que la información se le están dando como corresponde, haciéndose las siguientes preguntas. Primero que todo, ¿a qué se dedican? Bueno, ahora sí, en la investigación, ¿a qué están dedicando su foco? Es decir, ¿qué investigan? Bien, tengo que concentrarme también en qué han escrito sobre el tema, porque yo puedo estar leyendo un texto que habla, por ejemplo, sobre las consecuencias de la salud luego de tener COVID, y solamente yo después veo la información y lo escribió una persona que está estudiando medicina y que ni siquiera es médico todavía. ¿Se entiende? Yo tengo que tener cuidado porque no me sirve solamente que alguien me diga también, no, es que yo soy médico, por eso lo estoy diciendo. No, tengo que ir atrás. ¿Qué ha trabajado esta persona antes para yo realmente identificar que es una persona de confianza? ¿Ha trabajado con este mismo tema anteriormente? ¿Realmente maneja la información correctamente? Y sobre todo, y nuevamente, ¿en qué medio han escrito? Porque tal como les dije anteriormente, y lo vuelvo a escribir acá para que no lo olviden, lo vuelvo a escribir acá de la forma más insistente posible, necesito que usted recuerde, por favor, que todos los medios de comunicación masiva representan nuevamente una agenda ideológica. Y eso necesito que usted no lo olvide, pero nunca. Nuevamente, los medios de comunicación masiva tienen una agenda ideológica y de acuerdo a su agenda ideológica presentan la información. ¿Bien? Bien, hasta el momento, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna duda hasta el momento? Haga las preguntas que necesite. Haga todas las preguntas que necesite. Ya, reviso el chat. Ya, me dicen que no. ¿Qué más? Que no. Entonces, nuevamente, yo me concentro en lo siguiente. Como usted está en el electivo, por eso nos detenemos tanto y lo vemos a tal profundidad.
Yo me preocupo de los medios de comunicación masiva y sobre todo de la entrega de información y sobre todo la argumentación, estos tres puntos distintos pero conectados entre sí, me preocupo porque siempre van a persuadir masas. Yo en todos los medios de comunicación masiva, en el internet, en la televisión, en el cine, etcétera, 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 me voy a encontrar con gente que me está persuadiendo a actuar de cierta forma. Con persuadir es entonces que me quieren influenciar, me quieren hacer cambiar de opinión o quieren que yo tome cierta postura frente a un tema. Y lo puedo hacer así de fácilmente porque alguien me dice, no, es que yo soy alguien del gobierno, no me basta con eso. Me lo pueden decir porque, es que yo tengo una ONG que protege animales, entonces yo estoy en lo correcto. No me sirve eso. No es que yo soy médico, por eso que sé el tema. No me sirve eso. O que alguien me diga, no, es que yo soy súper famoso y he conocido a mucha gente con este problema. No me sirve eso. Estas preguntas me las tengo que hacer sí o sí para confirmar la información. Existen criterios que yo tengo que sí o sí considerar para evaluar una información y considerar si realmente me sirve o no. ¿Ya? ¿Cómo voy a confirmar estos criterios? Pues con los siguientes que están adelante. O sea, ¿cómo voy a confirmar esta información? Con los criterios que están ahí adelante, que representan el ACUAC. En resumen, representan al ACUAC. Ya, voy a ir marcando entonces y yo necesito que por mientras vea la pantalla mientras yo realizo estas diferencias de colores para que quede más claro todavía. Bien, son 4 criterios en los cuales yo me debo preocupar para sí o sí sentir si este texto me sirve o no, si este discurso me sirve o no, si la información que yo estoy recibiendo está basada realmente en hechos comprobables o no, que realmente a mí no se me esté manipulando de una u otra forma. Y es muy importante que lo haga porque la mayoría del tiempo, lamentablemente, sí hay una manipulación de por medio. Lamentablemente, y la gente no lo nota. Vamos trabajando con esto entonces. El primero es el entorno comunicativo. Debo preocuparme de eso. Tengo que confirmar cuál es el entorno en el cual se está realizando esta comunicación. Es decir, yo conocer el medio que se está utilizando. Es nuevamente, como les dije y les repetí anteriormente para que no le costara esta parte de la clase, que es la más difícil. Cada medio de comunicación masiva tiene una agenda ideológica. Por lo tanto, en el número 1, yo necesito que usted sepa cuál es el medio de comunicación. ¿Quién es la persona que está hablando? Cuando yo sepa quién es la persona que está hablando, me puedo hacer las preguntas anteriores para confirmar si esta persona me da confianza o no. Tengo que analizar también a qué audiencia se está dirigiendo. Hay textos que van dirigidos solamente a especialistas en el tema y hay otros textos que son para el común de los mortales. A veces, nuevamente, me voy a encontrar con una información que es muy difícil para mí, que el vocabulario es muy especializado y esa es la prueba máxima, que es un texto con un público al que yo no pertenezco. ¿Bien? Por ejemplo, respecto al COVID, yo necesito información básica, ¿cierto? Cómo cuidarme al respecto, cómo resguardarme en caso que tenga la enfermedad y cómo controlar las consecuencias que vienen después. Es lo básico que necesito. Pero un doctor, una enfermera y personas que trabajan directamente con personas contagiadas necesitan información especializada, información que a mí no va a llegar nunca, porque yo no soy una persona de esa área. ¿Bien? Entonces, nuevamente, hay textos que tienen una audiencia muy específica y a veces yo ni siquiera la voy a recibir porque yo no pertenezco a eso. Por ejemplo, yo como profesora recibo mucha información del ministerio respecto a leyes. Por ejemplo, la ley que justifica que estemos viendo menos materia en este año y en el año anterior. Existe una ley que exige eso para todos los profesores del país. De un 100% bajar a un 20%. Hay una ley al respecto. Pero si yo le pregunto a usted, posiblemente usted ni siquiera lo sabía. Y siendo que vive en el mismo país y que va a ser afectado por esta ley, ni siquiera le llegó el texto. Pues bien, los textos tienen una audiencia en específico. No le escriben a todas las personas necesariamente. Tengo que preocuparme de eso. Tengo que ver el propósito persuasivo, es decir, cómo van a alterar mi opinión, cómo me van a intentar persuadir y sobre todo las posturas que se presentan ante el tema que me están expresando. Bien, hasta el momento, ¿hay alguna duda? A eso nos referimos entonces con
Considerar el entorno comunicativo. Nuevamente, nuevamente. Yo recibo una información y tengo que utilizar el ACUAC que están en estos criterios para evaluar si la información me es útil o no. Y yo para eso tengo que conocer la información y la tengo que evaluar y sacar conclusiones. Primero lo voy a analizar con todos estos criterios, me voy a hacer las preguntas que mostré anteriormente para confirmar a la persona que me está presentando la información, o la institución o la organización, y ahí recién puedo decir, sí, este texto me sirve o no, este texto no me sirve y voy a seguir investigando al respecto. ¿Bien? Otra cosa que voy a ver en esa misma información, me voy a preocupar de la forma en la que está argumentando. Va a ser algo muy importante. Es decir, cómo están legitimando los conocimientos. ¿En qué se está basando estos argumentos de este texto, de este discurso? Por ejemplo, en el caso de Elliot Page, ¿en qué estaba legitimando su argumentación? ¿Estaba realmente basada en la verdad? ¿Los argumentos que dijo? ¿Que se violan los derechos humanos de la gran mayoría de las personas pertenecientes a la comunidad LGBT? ¿En qué creencias se estaba basando Elliot Page? Ya lo voy ayudando, pues la confianza de los derechos humanos, que hay que defenderlos. Esta persona se está basando en el conocimiento científico respecto a un tema. ¿En qué se está basando para argumentar así? En su forma de argumentación. ¿En qué se está basando? ¿En valores humanos? Por ejemplo, Elliot Page se basaba en valores humanos, este mismo tema del respeto a la diversidad y sobre todo al listado de derechos humanos. Aparte nos mostraba sus propias creencias respecto al mundo, lo que en este caso él como actor pensaba que era correcto que sintiéramos respecto a la persona que tenemos al lado, es decir, respetar las decisiones de cada uno. Y sobre todo estaban basadas en, entre comillas, la verdad, porque nos entrega datos específicos demostrados en investigaciones e incluso en su conocimiento personal respecto a cómo se violentan a las personas de esta comunidad. Esa fue su forma de argumentación, esa fue su forma de legitimar su conocimiento. Yo siempre legitimo mi conocimiento, eso me refiero a, finalmente, le doy el nivel de importancia correspondiente. No es que yo mi opinión la saque de cualquier lado, yo mi opinión la justifico de alguna forma, la justifico por mi experiencia personal, la justifico por mis principios, la justifico por mis valores, la justifico por el conocimiento científico del cual ya investigué al respecto. Lo justifico porque se apega a la realidad, lo justifico porque es una creencia que tengo respecto al mundo. Tengo que sí o sí legitimar por qué yo pienso de X forma. Tengo que justificar. ¿En qué estoy justificando mi argumentación? ¿Bien? Ya, nuevamente, si tiene dudas, vaya avisándome. De hecho, por ahí por interno me dijeron, claro, Elliot Page también se basa mucho en su propia experiencia, es decir, sobre su propia creencia sobre el mundo y respecto a los valores humanos. ¿Bien? Seguimos. Nuevamente, usted está viendo materia del electivo. Ahora nos pusimos, obviamente, que más densos con la información. Yo necesito que se concentre al máximo, ¿ya? Al comienzo de esta clase era repetición de lo que habíamos visto antes, pero ahora usted está viendo materia pura. Así que ojo con esto, ¿ya? Es solamente esta información. También me preocupo, si yo quiero evaluar una información, en analizar cómo construyeron los argumentos, cómo construyeron todas esas razones para defender un punto de vista. ¿Cómo lo voy a hacer? Construcción de los argumentos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Para eso, primero, reconozco cuál es la tesis del autor. Es lo primero que hago. Con Luis Larraín y Daniel Matamala nos pasó exactamente eso. Primero, buscamos la postura. Que este caballero nos diga la verdad, qué es lo que piensa sobre este tema. Y recuerde lo que nos pasó con Luis Larraín. Harto relleno, harto relleno, harto relleno, y recién atrapamos la tesis y su postura personal frente al tema. Bien, entonces cuando yo quiero analizar si este texto me sirve o no, veo sus argumentos. Primero, la postura o la tesis. Segundo, los argumentos empleados. ¿Cuáles son las razones que nos daba Luis Larraín para pensar así? ¿Cuáles eran las razones y los datos que nos entregaba Daniel Matamala para pensar así en esa columna de opinión? Y por lo tanto,
vamos a analizar las evidencias aludidas, es decir, todos los datos, todos los respaldos que nos entregan. Cuando yo evalúo la construcción de estos argumentos, entonces vuelvo a repetir. Busco la tesis, es decir, la postura del autor frente al tema o la autora, busco los argumentos que va a utilizar y por último voy a buscar los respaldos. Porque una cosa es dar una opinión, dar un respaldo, pero lo otro es que ese respaldo realmente valga la pena. Recuerde que Luis Larraín daba respaldos para dar su opinión, utilizó solamente uno y era de carácter, era del área que estaba tratando, ni siquiera era de un área humanista, sino que realmente era económico. Ese respaldo era de tipo económico, de su propia área. A diferencia de Daniel Matamala, que sí nos mostró su validez y legitimidad para nuestra propia opinión, por lo que analizamos, porque él sí nos entregó una variedad de evidencias que podíamos comprobar y que eran actuales y de distintas áreas. Bien, nuevamente recuerde, usted tiene que leer los textos que yo le entrego para las clases porque después los ejemplos los repetimos hasta fin de año. Y si usted lo de Daniel Matamala y Luis Larraín no lo leyó a tiempo o no como corresponde, oiga, se va a perder todos los ejemplos que le voy a dar hasta fin de año. Ya, así que harto cuidado con eso. Y finalmente, especialmente con los textos, hay marcas en el mismo texto que me van a mostrar cómo piensa una persona y si esto me va a servir o no. ¿Y eso cómo lo voy a descubrir? Buscando las marcas en el texto, lo que conocemos como marcas textuales. Es decir, vamos a diferenciar la voz del autor o la autora y vamos a diferenciar la de la persona que está contraargumentando, solamente en caso que aparezca. Por ejemplo, acá, Luis Larraín solamente nos presentaba su pura voz, nos daba la voz de él y solamente agrega la voz de una organización X como respaldo. En comparación a Daniel Matamala, que está la voz de él como argumentador, pero también está la voz de muchos contraargumentadores que él va respondiendo en su columna de opinión. ¿Se acuerda que hablaba por lo menos de 4 personas que literalmente este periodista mandaba casi, como se dice, a la punta del cerro y decía con nombre y apellido, tú persona tanto te equivocaste en esto, tú persona tanto te equivocaste en esto. Es decir, en el mismo texto yo puedo buscar marcas que me indican si aparece solo la voz de esta persona o si aparece la voz de alguien más. ¿Por qué es tan importante eso? Porque cuando yo quiero informar sobre algo, yo no parto desde cero. Siempre hay alguien antes de mí que ya habló sobre el tema, que ya investigó, que ya lo expresó al resto del mundo. Siempre va a existir una voz así y que yo puedo utilizar a mi favor. Así que cada vez que leo un texto tengo que ver cuántas voces se ven ahí. ¿Se ve solamente la voz del autor? ¿Utiliza ejemplos de otras personas? ¿Bien? Ya, hasta el momento, ¿hay alguna duda? Esto es información pero concreta, materia dura. Todos estos criterios son claves para evaluar una información. Esto es el ACUAC en simples palabras. Si usted entendió el ACUAC, usted va a entender los criterios, porque estos criterios, si se da cuenta, es exactamente lo mismo que nos presentaba el ACUAC, con sus 5 pasos. Es exactamente lo mismo. Solo que acá lo estamos agrupando en 4 para que sea más fácil comprenderlo. Entonces, ¿qué cosas yo voy a evaluar de una argumentación? Primero, voy a evaluar el entorno comunicativo, es decir, en qué instancia se está desarrollando esa argumentación. Porque es muy distinto que yo esté argumentando en mi casa a que esté argumentando en una clase en vivo. ¿Ya? Es muy distinto que esté argumentando un compañero de clases en una clase en vivo que está argumentando el profesor que está a cargo de esa clase. ¿Bien? Es muy distinto ver una argumentación que se está realizando en la televisión que ver una argumentación que se está realizando en su pieza cuando lo están retando o la están retando. ¿Bien? Por eso que el entorno va a importar mucho. Número 2, me va a interesar mucho cómo la persona va a fundamentar su punto de vista, cómo va a legitimar su conocimiento, es decir, las formas de argumentación.
¿En qué se va a basar? Se va a basar en la verdad, se va a basar en sus propias creencias, en sus experiencias personales, en el conocimiento científico, en investigaciones, en valores humanos transversales. ¿En qué va a basar su punto de vista? Bien, formas de argumentación. Como número 3, nos va a importar también cómo se construyó esta argumentación a simple vista. ¿Cuál es la tesis? ¿Cuáles son los argumentos a utilizar en este texto, por ejemplo? Y sobre todo, ¿cuáles son los respaldos que fundamentan entonces que el autor o autora tenga esta postura frente al tema? Me va a importar entonces, como número 3, la construcción de estos argumentos, que no nacieron de la nada. Y finalmente, el número 4, me voy a preocupar de buscar marcas textuales que me permitan ejemplificar todo este análisis, que me permitan reconocer incluso en qué momento está hablando el autor o autora y en qué momento están hablando otras personas, que están utilizando los argumentos de otras personas. Ya, chiquillos y chiquillas, nuevamente, ¿están seguros que se entendió esto? Son 4 criterios que yo tengo que aplicar para analizar algo. Estaba cocinando, profe, no le puse atención. Lo imaginé. Desde acá sentía el olor a esa lenteja. Estaba haciendo pollito. No, todavía no lo termino, lo estaba marinando. Lo estoy dejando marinando. Para que quede 10 de 10. Miren, esos criterios pueden ser muy difíciles, ¿ya? A simple vista. Por lo que nuevamente estoy a simple vista viendo. El tema es que en la práctica sí es fácil. Le aseguro que si usted esto en la práctica realmente lo hace, va a ser extremadamente fácil para usted. Porque yo ya le enseñé la CUAC y ya entiende que esto, claro, tengo que buscar la tesis, tengo que buscar los argumentos, tengo que ver si menciona a alguien más, tengo que ver en qué medio se está comunicando. Así, extremadamente rápido. Es un trabajo muy fácil de hacer. Pero entenderlo, por lo menos la materia así, como si nada, puede ser algo complicado. Entonces esto lo vamos a volver a ver en una próxima clase. Nuestra próxima clase es el día lunes. Y el día lunes lo vamos a colocar a prueba. Pero ojo, porque a usted se le van a mezclar 2 cosas. Se le va a mezclar un texto, que es la brecha, y se le va a mezclar una actividad de materia. Entonces yo necesito que usted esté al día un 100%, por favor. Tiene que estar al día, sí o sí, sí o sí, sí o sí. ¿Bien? Así que eso, chiquillos y chiquillas. Miren, voy a borrar toda esta información para volver atrás. Todo esto es importante porque es la única forma en que usted puede argumentar como corresponde, pero más allá, analizar si el resto lo está haciendo como corresponde o no. ¿Bien? Ahí están los resguardos que yo necesito que usted tome. Por un lado, tiene preguntas claves para analizar a la persona que se está comunicando con usted. Por un lado tiene preguntas claves entonces para analizar a la persona que se está comunicando con usted. Esto pueden ser periodistas, pueden ser instituciones gubernamentales o no, pueden ser organizaciones o incluso académicos en un área. ¿Qué significa esto? Yo tengo preguntas claves para no confiarme, porque las personas en sus intenciones pueden cambiar en cualquier momento. ¿Bien? Entonces, ¿utilizo la CUAC? Claramente que sí. ¿Y qué voy a utilizar de la CUAC? Pues el indicador de autoridad. Esta autoridad yo la voy a investigar como corresponde y me voy a hacer estas preguntas para confirmar que me sirve o no. Pero esto es solamente, primero, para analizar a la persona que me está hablando. Es solamente estas preguntas para eso. Porque acá viene algo más profundo. Yo no me voy a quedar solamente con la persona. Póngase usted que usted ya confirma, ya, esta persona sí es de confianza. Sí sabe sobre el tema. Está diciéndomelo en forma realmente respetuosa. Ya reconocí cuál es su perspectiva sobre el tema. Esta persona ya ha escrito antes sobre este tema, ya sabe al respecto. Se está comunicando en un medio de comunicación masiva que realmente me da confianza. Y pasa este primer regulador, este primer filtro, este primer colador. Sobrevive a mis preguntas claves. Yo logro confiar en esta persona. Ahora va a pasar a un segundo colador. Y el segundo colador es lo que le expliqué recién, que son los criterios claves. Este es el segundo colador.
4 criterios que yo debo evaluar en la argumentación que me están enviando. Tengo que reconocer, entonces, en qué contexto se están comunicando conmigo. Tengo que reconocer de qué forma están ellos mismos justificando su argumentación. ¿Realmente lo están legitimando en algo que sí sirve? Por ejemplo, si me van a hablar en contra de los cuidados del COVID, estas personas que hablan sobre pandemia, ¿se están basando en conocimiento científico en la forma de argumentación? Tengo que ver cómo construyen sus argumentos, es decir, ya empezar a desmenuzar la postura, los argumentos y la evidencia utilizada. Y finalmente, las marcas yo las voy a buscar en sus mismos dichos o las cosas que yo estoy leyendo que me indiquen si está hablando solamente por sí solo o por sí sola o si por lo menos me está dando alguna voz de otra persona para yo poder confiar tranquilamente. Hagamos un ejercicio inmediatamente. Usted tenía que ver un video y no lo va a ver conmigo lamentablemente porque hay personas que tienen mal internet, ¿ya? Esto lo vamos a ver el próximo lunes por si acaso los tipos de persuasión. Pero este video que usted debía ver y que está ahí en pantalla, que no vamos a poder ver nuevamente porque tiene mal internet, son políticos importantes a nivel mundial que se negaron a la existencia del COVID y abiertamente dijeron en todos los medios de comunicación posibles que el COVID no era importante y que no había que tomar medidas al respecto. Esto fue el comienzo el año pasado, que tomaron esta postura y hay personas que todavía la mantienen. Como el presidente de Brasil lo hizo, me dio tanta risa ver su discurso. Ya, por ejemplo, exactamente, Jair Bolsonaro es exactamente un ejemplo a seguir en lo que respecta al negacionismo del COVID y él hasta el día de hoy tiene millones de muertos, lamentablemente en su país, pero él insiste que las mascarillas no son necesarias y acá lo que importa es sí o sí la economía y que el país no decaiga. Eso es lo que a él le interesa y lo ha dicho abiertamente. ¿Bien? Entonces, ¿qué me va a importar acá? Los 4 criterios claves. Si yo analizo a la gente que habla sobre la pandemia, ¿qué cosas voy a analizar entonces? Número 1, el entorno comunicativo. Por ejemplo, Jair Bolsonaro. Primero, ¿quién es Jair Bolsonaro? Un presidente importante. ¿Qué más sabemos sobre él? Que utiliza medios de comunicación masiva, por lo tanto, abiertamente y que llegan al resto del mundo. Decimos que Jair Bolsonaro es una persona importante en una nación, una de las más importantes de Latinoamérica, con mayor población. ¿A qué audiencia se dirige? En ese medio de comunicación masiva, como es abierto, se dirige a todo el mundo. A nivel mundial se está dirigiendo diciendo que el virus no existe. ¿Qué más? Nos intenta persuadir dándonos la tranquilidad que no debemos cuidarnos y que debemos seguir trabajando como si nada porque el virus no existe. Eso dice Jair Bolsonaro. Y también vemos que su postura ante el tema que él mismo también ha utilizado el concepto de, no de pandemia, otro muy parecido. ¿Cuál es la postura de Jair Bolsonaro frente al tema, según lo que hablamos recién? ¿Cuál es su postura frente al COVID? Ya, pues estamos en clases. Jair Bolsonaro, según todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿cuál es su postura frente al tema del COVID? Que no existe. Ya, la negación que no existe, como me dicen ahí en el audio y en el chat. Veamos la forma de argumentación de Jair Bolsonaro. Veamos cómo argumenta él. ¿Él en qué basa sus conocimientos? ¿Cómo lo está legitimando? ¿Cómo está basando sus conocimientos? ¿Él se basa en el mundo científico para decir que el COVID no existe? No. Muy bien, en creencias. En sus propias creencias, él se está basando para legitimar que la gente no se debe cuidar del COVID. Es decir, su propia creencia, como me dicen ahí en el chat. Y por lo tanto, en sus propios valores. Y él tiene como valor, nuevamente, este compromiso, y él lo insiste, que es uno de sus pilares fundamentales a nivel de gobierno, su compromiso entonces con la economía del país. Bien. Él en eso basa solamente su argumentación, en sí mismo y en sus propios intereses.
Veamos ahora, construcción de argumentos. Analicemos. Analicemos su argumentación, según lo que conocemos hasta la fecha. Él abiertamente habla que este COVID no existe y lo dice de la siguiente forma. Dice que está en contra, como me dijeron ahí en el chat, y los argumentos que emplea, nuevamente, es que esto no provoca nada. De hecho, recuerden, Jair Bolsonaro, él tuvo COVID. Él vivió esta experiencia y él sobrevivió. Y utiliza su realidad para decir que toda la gente va a tener el COVID de la misma forma, que es solamente un resfriado que se pasa de aquí a una semana más. Eso es lo que defiende este presidente de Brasil y utiliza como evidencia, porque acá estamos viendo tipos de argumentos, esos son sus argumentos, y del tipo de evidencia que alude es una que no tiene ni validez ni legitimidad porque solamente está diciendo que todo el país va a reaccionar igual que su propio cuerpo. Y nosotros sabemos científicamente que obviamente va a ser imposible. Para él fue solamente un resfriado, entre comillas, donde también terminó hospitalizado incluso, hasta en peligro, y que lamentablemente el resto del país no lo va a vivir como él lo dice. ¿Bien? Y ahora vemos las marcas textuales. En este caso no tenemos ningún escrito, tenemos solamente el video que ustedes vieron, y que lo vieron supuestamente porque le dimos el tiempo para eso. Y nuevamente, ¿el qué voz utiliza? Pues la propia para argumentar que tiene la razón. Porque voz científica no utiliza porque no cree en los científicos y lo dice abiertamente. ¿Y qué utiliza también? Las voces de sus contraargumentadores. Él se burla de la gente que lo ataca. Él se burla constantemente en los medios de comunicación masiva, a tal punto que utiliza lo que ellos dicen para él mismo justificar que solamente están en contra de él por temas personales. A tal punto que Jair Bolsonaro ha destituido, ha echado de su gobierno a todas las personas que le siguen la contraria. Ha echado a muchos ministros. Y por eso que todo el gobierno, hasta la gente que era de su partido político, está muy enojada con él. ¿Bien? Ya, por ahí dicen, ya, las teorías sobre el tema del virus y todo el tema, pero nuevamente, note, en este momento, en tiempo real, aplicamos todos los criterios con una pura persona que era el presidente de Brasil. Con una pura persona aplicamos todo esto. ¿Y qué concluye usted? ¿Usted le cree al presidente de Brasil? Con todo este análisis que hicimos sobre argumentación, ¿usted cree que el presidente de Brasil tiene el derecho realmente para decir que el COVID no existe? ¿Que es solo un resfriado normal? Ya necesito su opinión, pues luego de todo esto que evaluamos, ahora usted evalúe, ¿le sirve la información de Jair Bolsonaro como presidente o no? No. Ya dicen que no, ya, y veo que en el chat entonces que no también. Es decir, nuevamente, nos tomamos todo este viaje para llegar a esa conclusión. Próxima clase, volvemos a repasar esto por última vez, y nuevamente, ojo con esto, porque acá está el peligro. Yo le voy a pedir un trabajo. Le voy a pedir un trabajo para que usted de verdad me demuestre que esto lo entendió. ¿Ya? Y ahí está el peligro. Si a usted no le quedó claro esta clase, vuelva a ver el video. No se confíe, no se deje estar, porque le va a llegar una pauta con esto y va a quedar atrapado o atrapada. ¿Bien? Ya, así que próxima clase seguimos con esto y los tipos de persuasión. Eso, chiquillos y chiquillas, muchas gracias por estar en esta clase. Nos vemos pronto. Adiós.